La mañana del 14 de febrero de 2019 comenzó como cualquier otra en el barrio de San Ángel, Ciudad de México. Sofía Mendoza se despertó temprano, preparó café en la pequeña cocina del departamento que compartía con su prometido, Ricardo Fuentes, y contempló su vestido de novia colgado en la puerta del armario. En 2 semanas se casarían. Todo estaba planeado. La ceremonia en la parroquia del barrio, la recepción en el jardín de la casa de sus padres en Coyoacán, la luna de miel en Puerto Vallarta. Sofía había esperado este momento desde que Ricardo le propuso matrimonio hace un año, arrodillándose bajo las luces del Zócalo, mientras los mariachis tocaban Bésame mucho. Antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndote más historias impactantes como esta. Aquel día, Sofía tenía planeado visitar a su madre, Elena Mendoza, para ultimar los detalles de la boda. Besó a Ricardo en la mejilla mientras él se preparaba para ir a su trabajo en una empresa de ingeniería en Polanco. «Te veo en la noche, mi amor», le dijo ella, tomando su bolso de piel café y las llaves del auto. Ricardo sonrió, sin saber que esas serían las últimas palabras que escucharía de ella en mucho tiempo. Sofía salió del edificio a las 9 de la mañana. Las cámaras de seguridad del estacionamiento la captaron subiendo a su Volkswagen Jetta blanco, modelo 2015, con placas NWK 753B. Encendió el motor, ajustó el espejo retrovisor y salió a la calle. Nunca llegó a casa de su madre. Elena esperó toda la mañana. Llamó al celular de Sofía repetidas veces, pero solo escuchaba el tono demarcado hasta que entraba el buzón de voz. A las 2 de la tarde, preocupada, llamó a Ricardo. «¿Sofía está contigo?», preguntó con la voz temblorosa. Ricardo sintió cómo se le helaba la sangre. «Se fue a tu casa esta mañana. Debió haber llegado hace horas». Ambos comenzaron a hacer llamadas frenéticas, a hospitales, a amigas de Sofía, a familiares. Nadie sabía nada. A las 6 de la tarde, Ricardo y Elena acudieron al Ministerio Público para presentar una denuncia por desaparición. El agente que los atendió, un hombre de mediana edad con ojeras profundas, tomó sus datos con una expresión que mezclaba profesionalismo y resignación. «En las primeras 72 horas es crucial», les dijo. «Vamos a emitir una alerta». La familia Mendoza se movilizó inmediatamente. El padre de Sofía, Javier Mendoza, un contador jubilado de 58 años, imprimió cientos de volantes con la fotografía de su hija. Una imagen donde Sofía sonreía frente a la biblioteca Vasconcelos, con su cabello largo y oscuro cayendo sobre los hombros y sus ojos color miel brillando bajo el sol. «Se busca Sofía Mendoza Torres, 21 años, 1,65 metros de altura, complexión delgada, cabello castaño largo, ojos color miel. Última vez vista el 14 de febrero de 2019 en San Ángel, CDMX». Javier y Elena pegaron los volantes en postes, en paradas de autobús, en tiendas. Los hermanos de Sofía, Daniela y Miguel crearon páginas en redes sociales. «Ayúdanos a encontrar a Sofía». La publicación se compartió miles de veces. Amigos, vecinos, desconocidos se unieron a la búsqueda, pero pasaron días, semanas, meses, y no había rastro de ella. La investigación policial reveló pocos datos. El auto de Sofía fue encontrado 3 días después en el estacionamiento de una plaza comercial en Tlalpan, al sur de la ciudad, a casi 15 kilómetros de donde había sido vista por última vez. El vehículo estaba cerrado, sin señales de violencia. Dentro encontraron su bolso con la cartera, dinero, tarjetas de crédito y su identificación. Su teléfono celular estaba apagado y nunca volvió a encenderse.
Las cámaras de seguridad de la plaza mostraban el momento en que el auto entraba al estacionamiento a las 10:47 de la mañana, pero la calidad de las imágenes era tan baja que no se podía distinguir quién conducía. No había registro de Sofía saliendo del estacionamiento a pie. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Ricardo no podía dormir. Pasaba las noches recorriendo las calles de la ciudad, mostrando la foto de Sofía a cualquiera que quisiera verla. Taxistas, empleados de tiendas de conveniencia, vendedores ambulantes. ¿La han visto?, preguntaba una y otra vez. La mayoría negaba con la cabeza o desviaba la mirada. Algunos le daban palabras de aliento. «No te rindas, hermano, la vas a encontrar». Pero conforme pasaban los meses, Ricardo sentía cómo la esperanza se le escapaba entre los dedos como arena. ¿Habría huido Sofía? ¿La habrían secuestrado? ¿Estaría viva? Estas preguntas lo atormentaban día y noche. Elena dejó de comer. Adelgazó tanto que su ropa le quedaba holgada, colgando de su cuerpo como trapos sobre un maniquí. Javier se sumergió en la investigación, contratando detectives privados que prometían resultados, pero solo entregaban informes vacíos y facturas abultadas. La familia gastó sus ahorros en la búsqueda. Daniela, la hermana mayor de Sofía, abandonó su trabajo como diseñadora gráfica para dedicarse tiempo completo a gestionar la campaña en redes sociales y coordinar con organizaciones de familias de desaparecidos. El primer año fue el más duro. Cada fecha era una puñalada. El cumpleaños de Sofía en abril, el día que habría sido su boda en marzo, la Navidad sin ella. Elena montó un altar en la sala con fotos de Sofía, veladoras que mantenía encendidas día y noche y un rosario que rezaba todas las mañanas pidiendo por su regreso. Javier visitaba la fiscalía cada semana, exigiendo avances en la investigación. «Mi hija no se evaporó», decía con voz firme a los funcionarios que lo atendían con cortesía burocrática pero sin resultados concretos. «Alguien sabe algo». La policía seguía pistas que no llevaban a ningún lado. Llamadas anónimas que reportaban haberla visto en Guadalajara, en Monterrey, en Cancún. Todas resultaban ser casos de identidad equivocada. Algunas personas se aprovechaban de la desesperación de la familia, llamando para pedir rescates o información falsa. Javier y Elena aprendieron a distinguir las llamadas genuinas de las estafas, pero cada una de ellas les robaba un pedazo de esperanza. Ricardo intentó seguir adelante. Sus amigos le decían que tenía que vivir, que Sofía habría querido que fuera feliz, pero él no podía. Cada mujer que veía en la calle, con cabello largo y oscuro, hacía que su corazón se acelerara. Se volvía para verla mejor, esperando ver el rostro de Sofía, pero siempre era otra persona. Dejó de salir con amigos, dejó de ir al gimnasio, su vida se redujo a trabajar y buscar. Los fines de semana se unía a grupos de búsqueda en campo abierto, caminando por terrenos baldíos en el Estado de México, revisando barrancas, siguiendo rumores sobre fosas clandestinas. Nunca encontraron nada. La angustia se convirtió en una presencia constante en su pecho, un peso que no lo dejaba respirar profundo. Comenzó a ir a terapia después de que su madre lo convenció. «No puedes ayudar a Sofía si tú también estás destruido», le dijo. Las sesiones lo ayudaban a funcionar, pero no a sanar. Para el segundo año, la atención mediática había disminuido. Los noticieros pasaron a otras tragedias, otras desapariciones. México es un país donde cada día desaparecen decenas de personas y la historia de Sofía se perdió en el ruido. Pero la familia Mendoza no se rindió. Organizaron marchas, se unieron a colectivos de madres buscadoras, presionaron a autoridades. Elena se convirtió en una activista, su dolor transformado en determinación. Aprendió a hablar frente a cámaras,
a exigir justicia no solo para Sofía, sino para todos los desaparecidos. Nos convertimos en investigadores, en abogados, en voceros, decía en las manifestaciones, porque el Estado nos ha fallado. Javier, más callado, seguía trabajando en silencio, contactando organizaciones internacionales, buscando ayuda de expertos forenses, tratando de mantener el caso de Sofía visible ante las autoridades. El tercer año trajo una rutina agotadora. La búsqueda se había vuelto parte de la vida diaria de la familia, como comer o dormir. Elena visitaba la Basílica de Guadalupe cada mes, arrastrándose de rodillas hasta el altar, rezando por un milagro. Javier tenía una carpeta enorme con documentos de la investigación, cada papel numerado y archivado meticulosamente. Daniela seguía publicando en redes sociales, manteniendo viva la memoria de su hermana. Miguel, el hermano menor que tenía 19 años cuando Sofía desapareció, había desarrollado problemas de ansiedad. No podía entrar a lugares cerrados sin sentir pánico. No podía ver noticias sobre desaparecidos sin sufrir ataques de angustia. La familia estaba rota, pero seguía de pie, sostenida únicamente por la esperanza de que algún día Sofía volvería. Ricardo había empezado a salir con una compañera de trabajo, Ana. Se sentía culpable cada vez que reía con ella, cada vez que la besaba, como si estuviera traicionando a Sofía. Pero también sentía que merecía vivir, que no podía detener su vida indefinidamente esperando por alguien que quizás nunca volvería. Ana era paciente, comprensiva, conocía la historia de Sofía y respetaba el dolor de Ricardo. «No tienes que olvidarla para seguir adelante», le decía. Pero Ricardo no sabía si eso era verdad o solo algo que la gente decía para que uno se sintiera mejor con sus decisiones. Elena desaprobaba la relación. Para ella, Ricardo estaba casado con Sofía ante Dios, sin importar que nunca hubieran llegado al altar. Javier era más pragmático. «El muchacho tiene que vivir», le decía a su esposa. Pero Elena no podía aceptarlo. Cada vez que veía a Ricardo con Ana, sentía que estaban enterrando a Sofía antes de tiempo. En febrero de 2022 se cumplieron 3 años de la desaparición. La familia organizó una misa en la parroquia donde Sofía habría contraído matrimonio. El sacerdote habló sobre la esperanza, sobre la fe, sobre cómo Dios tiene planes que no siempre entendemos. Elena lloró durante todo el servicio. Javier mantuvo la compostura, pero sus manos temblaban mientras sostenía el programa de la misa. Ricardo asistió solo. Ana había querido acompañarlo, pero él le pidió que no fuera. Daniela leyó una carta que había escrito para su hermana, su voz quebrándose con cada palabra. «Sofía, donde quiera que estés, quiero que sepas que nunca vamos a dejar de buscarte. Eres parte de nosotros y siempre lo serás». Después de la misa, la familia y algunos amigos cercanos se reunieron en casa de los Mendoza. Compartieron recuerdos de Sofía, miraron álbumes de fotos, trataron de celebrar su vida aunque no sabían si seguía viva. 2 semanas después de ese aniversario, el 2 de marzo de 2022, Elena recibió una llamada que cambiaría todo. Era de una prima lejana, Rocío, que vivía en Monterrey, Nuevo León. «Elena, no quiero ilusionarte, pero creo que vi a Sofía», dijo Rocío con voz temblorosa. Elena sintió que el corazón se le salía del pecho. «¿Dónde? ¿Cuándo?». Rocío explicó que trabajaba como supervisora en una cadena de supermercados y que una de las cajeras nuevas en la sucursal de San Pedro Garza García se parecía extraordinariamente a Sofía. Al principio pensé que era solo el parecido, pero luego vi su forma de sonreír, cómo se recoge el cabello detrás de la oreja, esos gestos que tenía Sofía. «Elena, estoy casi segura de que es ella».
Elena no lo pensó dos veces. Llamó a Javier, a Ricardo, a Daniela. Esa misma noche compraron boletos de autobús a Monterrey. No podían esperar. Llegaron a Monterrey al día siguiente por la tarde. Rocío los esperaba en la terminal, nerviosa. «Miren, no quiero que se ilusionen demasiado», les advirtió en el camino al supermercado. «Ella dice que se llama Valeria Soto y que es de Saltillo. Pero yo conozco a Sofía desde que era niña, la he visto en reuniones familiares. Es ella, estoy segura». El supermercado estaba ubicado en una zona exclusiva de San Pedro, rodeado de edificios residenciales lujosos y tiendas de marca. Entraron con el corazón latiendo a 1000 por hora. Rocío los guió discretamente hacia las cajas. «Es esa», señaló hacia una mujer joven de cabello castaño recogido en una cola de caballo, vestida con el uniforme azul y naranja del supermercado. Elena se detuvo en seco. Aunque solo podía ver su perfil, reconocería ese rostro en cualquier parte. Era Sofía, su hija, viva. «¡Sofía!», susurró Elena, avanzando hacia ella. La joven volteó al escuchar su nombre. Sus ojos color miel se encontraron con los de Elena, y por un instante, un brevísimo instante, hubo reconocimiento. Pero luego su expresión cambió a confusión y algo parecido al miedo. «Perdón, creo que me confunde con alguien más», dijo con una sonrisa educada pero forzada. «Mi nombre es Valeria». Elena sintió que el mundo se detenía. «No, eres tú. Soy tu madre, Sofía. Te hemos estado buscando por 3 años». Javier se acercó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Hija, somos nosotros, tu familia». La joven, Sofía, Valeria, quien fuera, palideció. «Yo no sé de qué me hablan. Nunca los he visto. Deben estar confundidos». Su voz temblaba. Ricardo se abrió paso entre la pequeña multitud que se estaba formando. «Sofía, soy yo, Ricardo. ¿No me reconoces? Íbamos a casarnos». La joven retrocedió, sus ojos moviéndose frenéticamente entre todos ellos. «Están locos. Yo no soy esa persona. Déjenme en paz». Intentó alejarse, pero Elena la tomó del brazo. «Tienes una marca de nacimiento en el hombro izquierdo, en forma de media luna. Tienes una cicatriz en la rodilla derecha de cuando te caíste de la bicicleta a los 8 años. Eres alérgica a los mariscos. Te encanta el mole poblano y odias el cilantro. Sofía, por favor». La joven se soltó bruscamente. «No sé quién les dijo esas cosas, pero yo no soy su hija. Mi nombre es Valeria Soto. Tengo 24 años. Nací en Saltillo y mis padres viven allá. Ahora, por favor, váyanse o llamaré a seguridad». Su tono era firme, pero su cuerpo temblaba. El gerente del supermercado se acercó preguntando qué ocurría. Rocío, como supervisora, trató de mediar, pero la situación se estaba saliendo de control. Otros empleados miraban. Clientes sacaban sus teléfonos para grabar. Elena no se rendía. «Si no eres mi hija, entonces déjame ver tu credencial, tu acta de nacimiento, algo que pruebe que eres Valeria Soto». La joven respiró profundo, tratando de calmarse. «No tengo que probarte nada. Y ustedes están acosándome. Si no se van, llamaré a la policía». Ricardo sacó su teléfono. «Mira estas fotos. Esta eres tú. Esto éramos nosotros». Le mostró imágenes de ellos juntos, en el Zócalo, en Xochimilco, en el departamento que compartían. La joven miró las fotos y por un momento su máscara se resquebrajó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero apartó la mirada. «Esa no soy yo. Es alguien que se parece a mí. Ahora váyanse, por favor». Su voz se quebró en la última palabra. El gerente intervino, pidiendo a la familia que se retiraran o tendría que llamar a las autoridades. Javier, siempre el más pragmático, accedió. «Está bien, nos vamos, pero esto no termina aquí». Le entregó a la joven un papel con sus números de teléfono. «Cuando estés lista para hablar, llámanos. Te amamos, hija».
Salieron del supermercado aturdidos, confundidos, destrozados. Elena sollozaba incontrolablemente. Era ella, era mi hija, lo sé. ¿Por qué nos rechazó? ¿Por qué? Ricardo trataba de procesar lo que acababa de suceder. La había visto, había estado a metros de ella. Y Sofía, porque era Sofía, no había duda, los había negado. ¿Por qué? Javier intentaba mantener la calma, pero por dentro estaba hecho pedazos. Rocío los llevó a su casa, donde pasaron la noche. Nadie durmió. Discutieron qué hacer. Daniela, que se había quedado en Ciudad de México, pero estaba en constante comunicación por teléfono, sugirió ir a la policía en Monterrey. Pueden hacerle pruebas de ADN, verificar su identidad. Javier estuvo de acuerdo. A primera hora de la mañana acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. El agente que los atendió escuchó su historia con escepticismo evidente. ¿Y ustedes están seguros de que es su hija? A veces el parecido puede ser engañoso, especialmente después de tanto tiempo. Elena estalló. No es un parecido, es mi hija. Conozco cada detalle de su rostro, cada expresión. Es ella. El agente tomó notas. Entiendo su dolor, señora. Pero la joven en cuestión tiene documentos de identidad que dicen que es Valeria Soto. Tendríamos que investigar si esos documentos son falsos, y eso toma tiempo. Además, ella tendría que acceder voluntariamente a una prueba de ADN. Javier se inclinó hacia adelante. ¿Y si no accede? ¿Y si está siendo coaccionada? ¿Y si alguien la tiene amenazada y por eso nos rechazó? El agente suspiró. Son posibilidades, sí. Vamos a investigar. Necesito que me dejen toda la información que tienen. Fotos de su hija desaparecida, reportes de la desaparición en CDMX, cualquier documento que ayude a verificar la identidad. Durante los siguientes días, la familia permaneció en Monterrey. Rentaron un pequeño departamento cerca del supermercado. Elena y Ricardo se turnaban para vigilar el lugar, esperando ver a Sofía, a Valeria, entrar o salir. La joven trabajaba turnos de 8 horas, de 2 de la tarde a 10 de la noche. Vivía en un modesto complejo de departamentos a unos 2 kilómetros del supermercado. La seguían discretamente cuando salía de trabajar, viéndola caminar sola por las calles oscuras hasta su edificio. No parecía tener amigos, no salía a ningún lado excepto al trabajo. Los fines de semana se quedaba en su departamento. Su vida parecía solitaria, vacía. Ricardo sentía que estaban invadiendo su privacidad, pero también necesitaba entender qué había pasado. ¿Por qué Sofía, si era ella, había construido esta nueva vida y negaba su pasado? Una tarde, Ricardo esperó fuera del supermercado hasta que Valeria salió. La siguió a una distancia prudente y luego la alcanzó. «Valeria, por favor, solo dame 5 minutos». Ella se detuvo, mirándolo con una mezcla de miedo y resignación. «¿Por qué no me dejan en paz?» Ricardo habló rápido, con desesperación. «Porque te amamos, porque has estado desaparecida por 3 años y tu familia te ha estado buscando sin descanso. No sé qué te pasó, no sé por qué estás fingiendo ser otra persona, pero necesito que sepas que estamos aquí para ti, sin importar qué, sin juzgarte». Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. «No puedo», susurró. «No puedes qué». «No puedo ser ella. Ya no». «¿Por qué? ¿Qué pasó? Déjame ayudarte». Ella negó con la cabeza. «No lo entiendes. Si vuelvo, si soy Sofía de nuevo, todo se va a ir al demonio. He construido una vida aquí. No es gran cosa, pero es mía. Es segura». «¿Segura de qué? ¿De quién?» Valeria miró alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando. «No puedo hablar de esto aquí, y no puedo hablar de esto contigo». Comenzó a alejarse, pero Ricardo la detuvo. «Entonces dame un número, un correo, algo,
una forma de comunicarnos que no te ponga en riesgo. Ella dudó. Luego escribió rápidamente una dirección de email en un pedazo de papel que sacó de su bolso. No me escribas desde un correo con tu nombre. Crea uno nuevo, y no me escribas más de una vez a la semana. Le entregó el papel y se fue casi corriendo. Ricardo se quedó parado en la calle, el papel arrugado en su mano, sintiéndose tanto aliviado como más confundido que antes. Valeria, Sofía, estaba huyendo de algo o de alguien. Pero, ¿de qué? ¿De quién? Esa noche, Ricardo creó un correo electrónico anónimo y le escribió a Valeria: «Soy Ricardo. Necesito que sepas que nadie te va a juzgar ni presionar. Solo queremos entender. Si hay algo que te está amenazando, podemos protegerte. Tu familia tiene recursos, contactos. Por favor, confía en nosotros». Pasaron 2 días sin respuesta. Luego, el tercer día, llegó un email. Era breve. «No es tan simple. Hay cosas que hice, decisiones que tomé. No puedo deshacerlas, pero gracias por no rendirse con la búsqueda. Eso significa más de lo que imaginas». Ricardo le mostró el email a Elena y Javier. Elena lloró. Ella se acuerda. Sabe quién es. Javier estaba más preocupado. Dice que hay cosas que hizo. ¿Qué significa eso? ¿Cometió algún crimen? ¿Está en problemas con la ley? Decidieron contratar a un investigador privado en Monterrey, alguien que pudiera averiguar más sobre la vida de Valeria Soto sin alarmarla. El investigador, un ex policía llamado Héctor Ramírez, aceptó el caso. En una semana había recolectado información básica. Valeria Soto tenía una credencial de elector emitida en 2020, un contrato de renta a su nombre desde hacía 2 años, una cuenta bancaria con movimientos mínimos. Trabajaba en el supermercado desde hace 18 meses. Antes de eso, no había registros de ella. Era como si Valeria Soto hubiera nacido en 2020, a los 22 años. «Esto confirma que la identidad es falsa», dijo Héctor. «Alguien le consiguió documentos apócrifos. No es difícil en México si tienes los contactos y el dinero». «¿Pero quién le ayudó? ¿Y por qué?», preguntó Javier. Héctor se encogió de hombros. «Eso es lo que tenemos que averiguar». Ricardo siguió escribiéndole a Valeria, respetando su petición de no hacerlo más de una vez por semana. En sus emails no presionaba, solo compartía detalles de lo que había sido la vida de Sofía. Recuerdos que solo ella podría verificar. «¿Recuerdas el día que adoptamos a Canela, el gato callejero que encontraste en la lluvia? ¿Recuerdas cómo nos quedamos despiertos toda la noche cuando se enfermó y tuvimos que llevarlo al veterinario de emergencia?» Las respuestas de Valeria eran siempre breves, evasivas, pero poco a poco comenzó a abrirse. «Sí, recuerdo a Canela. ¿Cómo está?» Ricardo sintió que estaba haciendo progreso. «Está bien, vive con tu mamá. Te extraña. No creo que los gatos extrañen a la gente. Este sí, cada vez que alguien toca la puerta, corre a ver si eres tú». Un largo silencio en el email. Luego, «Eso me rompe el corazón». Pasaron semanas. La familia seguía en Monterrey, sus vidas en Ciudad de México en pausa. Daniela había viajado para unirse a ellos. Miguel se quedó en la capital. Alguien tenía que mantener un ingreso. La fiscalía en Monterrey avanzaba lentamente. Habían verificado que los documentos de Valeria Soto eran falsos, pero no podían obligarla a someterse a pruebas de ADN sin evidencia de que estuviera cometiendo un delito o fuera víctima de secuestro. Y ella insistía en que era Valeria, que su vida era real, que estaban equivocados. Era un callejón sin salida legal. Elena decidió tomar otro camino. Escribió una carta a mano, vertiendo en ella todo su amor, su dolor, su desesperación. Le pidió a Rocío que se la entregara a Valeria en el trabajo. Rocío accedió, aunque con reservas. La carta decía: «Sofía, mi niña, si estás leyendo esto, es porque algo en ti sabe que soy tu madre. No sé qué pasó en estos 3 años, no sé por qué desapareciste ni por qué has creado una nueva identidad.
pero quiero que sepas que no importa qué hayas hecho o qué te haya pasado, te amo incondicionalmente. Eres mi hija, siempre lo serás. Si alguien te hizo daño, lo enfrentaremos juntas. Si cometiste errores, los superaremos juntas. Si simplemente necesitabas escapar de tu vida anterior, podemos hablar de eso también. Pero por favor, no nos dejes fuera. Hemos vivido un infierno estos 3 años sin saber si estabas viva o muerta. Ahora que te encontramos, no puedo perderte otra vez. Dame una oportunidad de ser tu mamá de nuevo. Te espero en el Café Luna, en la Avenida Constitución, todos los días a las 4 de la tarde. Estaré ahí hasta que vengas, con todo mi amor, mamá. Elena cumplió su promesa. Todos los días a las 4 de la tarde, se sentaba en el Café Luna con una taza de café que apenas probaba, mirando la puerta, esperando. El primer día no pasó nada, el segundo día tampoco, el tercer día, el cuarto, el quinto. Javier la acompañaba a veces, otras veces iba sola. Los empleados del café ya la conocían, le servían su café sin que tuviera que pedirlo, le ofrecían palabras de ánimo. «Hoy va a venir», le decía la mesera joven con una sonrisa esperanzadora. Pero pasó una semana, 2 semanas, y Valeria no aparecía. Elena no perdía la fe. «Va a venir, sé que va a venir». Ricardo, mientras tanto, seguía su correspondencia por email. Notó un cambio en el tono de Valeria. Sus respuestas eran más largas, más personales. Comenzó a compartir detalles de su vida actual. «El trabajo en el supermercado es aburrido, pero me da para vivir. He aprendido a estar sola. Antes siempre necesitaba estar rodeada de gente, pero ahora valoro el silencio». Un día, Valeria escribió algo que dejó a Ricardo sin aliento. «A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si no hubiera tomado esa decisión en febrero de 2019. Si hubiera seguido el plan, me habría casado contigo. Habríamos tenido hijos, probablemente. Habríamos envejecido juntos, pero no puedo pensar así. Me vuelve loca. Lo que pasó, pasó, y no hay marcha atrás». Ricardo le respondió. «¿Qué decisión tomaste? ¿Por qué te fuiste? Ayúdame a entender». La respuesta tardó días en llegar. No estaba lista para ser esposa, no estaba lista para la vida que todos esperaban de mí. Sentía que me estaba ahogando. El día de mi desaparición, iba manejando hacia la casa de mi mamá y tuve un ataque de pánico. Me estacioné en esa plaza comercial y me quedé sentada en el auto, llorando, sin poder respirar. Y entonces vi una oportunidad de escapar, de ser alguien más. Alguien sin expectativas, sin presiones, sin un futuro ya decidido. Ricardo sintió una mezcla de alivio y dolor al leer esas palabras. Alivio porque confirmaba que Sofía había elegido irse, que no había sido secuestrada ni asesinada. Dolor porque significaba que había huido de él, de su familia, de la vida que habían planeado juntos. Le mostró el email a Elena. Ella leyó en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Tanto la presionamos? ¿La hicimos sentir tan atrapada que tuvo que desaparecer? Javier negó con la cabeza. No nos echemos la culpa. Ella era joven, estaba asustada. La entiendo. Pero lo que hizo nos destrozó. Tenía que haber otra manera. Daniela intervino. Tal vez para ella no la había. A veces cuando te sientes atrapado, no puedes pensar con claridad. Solo quieres salir corriendo. Miguel a través de videollamada, añadió. Pero llevamos 3 años buscándola. Si quería una nueva vida, al menos podía habernos dicho que estaba bien, que estaba viva. Ricardo escribió de vuelta. Entiendo que necesitabas escapar. Pero ¿por qué no nos dijiste nada? ¿Sabes el infierno que hemos vivido? Tu mamá casi muere de tristeza. Tu papá gastó todos sus ahorros buscándote. Yo no he podido seguir adelante. ¿Cómo pudiste hacernos esto? La respuesta de Valeria fue honesta y cruda.
Al principio planeaba desaparecer solo por unos días, tal vez una semana. Solo necesitaba tiempo para pensar. Pero cuando vi cómo todos empezaron a buscarme, cuando vi las noticias, los volantes, las publicaciones en redes sociales, me sentí atrapada en mi propia mentira. ¿Cómo podía volver después de una semana y decir, lo siento, solo necesitaba un descanso? Ustedes habrían llamado a la policía, habrían hecho un escándalo. Y entre más tiempo pasaba, más imposible se volvía a regresar. Entonces conocí a alguien que me ayudó a conseguir una nueva identidad. Me mudé a Monterrey, me convertí en Valeria y convencí a mi cerebro de que Sofía había muerto, que yo era otra persona. Fue más fácil vivir con esa mentira que enfrentar el daño que había causado. Esa revelación abrió una nueva serie de preguntas. ¿Quién le había ayudado a conseguir documentos falsos? ¿Cómo había sobrevivido esos primeros meses sin dinero ni recursos? Valeria no ofrecía más detalles. Héctor, el investigador privado, siguió indagando. A través de contactos en el submundo de falsificación de documentos en México, descubrió que había una red operando entre Ciudad de México y Monterrey, especializada en crear nuevas identidades para personas que huían de situaciones de violencia doméstica, deudas criminales o simplemente querían desaparecer. Estas organizaciones cobraban entre 20,000 y 50,000 pesos por un paquete completo. Credencial, acta de nacimiento, QRP. ¿Pero de dónde sacó Sofía ese dinero?, preguntó Javier. Revisaron los registros bancarios de Sofía del periodo anterior a su desaparición. Encontraron retiros de efectivo en las semanas previas, sumando casi 30,000 pesos. Había estado planeando su escape. Elena quedó destrozada con esta información. ¿Cuánto tiempo estuvo planeándolo? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Y nunca notamos nada? Daniela trató de consolarla. Sofía siempre fue buena ocultando sus emociones. Recuerdo que cuando estaba estresada en la universidad, nunca nos decía nada hasta que explotaba. Ricardo se sentía traicionado. Todas esas mañanas en las que se despertaban juntos, todas esas noches en las que planeaban su futuro, Sofía había estado pensando en cómo escapar. Todo era mentira. ¿Me amaba siquiera? En su siguiente email le preguntó directamente, ¿alguna vez me amaste o solo estabas actuando? La respuesta de Valeria fue desgarradora. Te amaba, te sigo amando, pero amar a alguien no significa que puedas ser quien ellos necesitan que seas. Yo no podía ser la esposa perfecta, la nuera perfecta, la madre perfecta que todos esperaban. Me sentía como un fraude cada vez que sonreía en las reuniones familiares o cuando probaba vestidos de novia. Estaba aterrada de ser una decepción. Ricardo compartió ese email con la familia. Hubo un largo silencio. Finalmente, Javier habló. Fallamos como padres. Si nuestra hija sentía que tenía que ser perfecta para ser amada, entonces le fallamos. Elena sollozó. Solo queríamos lo mejor para ella, solo queríamos que fuera feliz. Pero, ¿le preguntamos qué era la felicidad para ella?, respondió Javier. ¿O asumimos que sabíamos la respuesta? Esa conversación fue un punto de inflexión. La familia comenzó a ver la situación desde otra perspectiva. Sofía no era una víctima de un crimen, pero tampoco era una villana. Era una mujer joven que había tomado una decisión desesperada en un momento de crisis y luego no había sabido cómo deshacerla. En su siguiente email, Ricardo escribió: «No te estamos pidiendo que seas perfecta, nunca lo hicimos, solo queríamos amarte. Si la vida que teníamos planeada no era lo que querías, podríamos haber hablado, podríamos haber cancelado la boda. Podríamos haber encontrado otra solución, pero desaparecer, dejarnos sufrir por 3 años, eso fue cruel. No te voy a mentir y decir que todo está bien, porque no lo está. Pero quiero intentar entenderte, y tu familia también». Un día,
Mientras Elena estaba en el Café Luna, como siempre, la puerta se abrió y entró Valeria. Elena se levantó de un salto, derramando su café. Valeria se veía nerviosa, sus manos temblando, pero había determinación en sus ojos. «Hola», dijo suavemente. Elena no pudo hablar. Corrió hacia su hija y la abrazó con fuerza, sollozando incontrolablemente. Valeria se quedó rígida al principio, pero luego sus propias defensas se derrumbaron. Abrazó a su madre, llorando también. «Lo siento», susurró una y otra vez. «Lo siento mucho». Se sentaron en la mesa. Elena tomó las manos de su hija sin soltarlas, como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. «¿Por qué, mi amor? ¿Por qué lo hiciste?» Valeria, Sofía, intentó explicar con palabras entrecortadas entre sollozos. Habló sobre el miedo, la presión, la sensación de que su vida ya estaba escrita y ella solo tenía que actuar el papel. No sabía cómo decirles que no quería casarme, que no quería la vida que todos esperaban. Ustedes estaban tan emocionados, habían invertido tanto dinero en la boda. ¿Cómo podía decir que quería cancelar todo? Elena escuchó, su corazón rompiéndose. Habríamos entendido. Sí, habríamos estado decepcionados, pero lo habríamos superado. Lo importante eras tú, tu felicidad. Sofía negó con la cabeza. No lo habrían entendido. Habrían tratado de convencerme, de hacerme cambiar de opinión. Y yo era tan débil que probablemente habría cedido. Necesitaba irme para encontrar mi propia voz. Hablaron por horas. Sofía contó cómo había pasado los primeros meses después de su desaparición, viviendo en albergues, haciendo trabajos temporales, conociendo a personas en situaciones similares que huían de sus vidas anteriores. Fue una de esas personas quien la conectó con la red que le proporcionó su nueva identidad. Con el nombre de Valeria Soto, se mudó a Monterrey, consiguió el trabajo en el supermercado y construyó una vida sencilla y anónima. ¿Pero no fuiste feliz?, preguntó Elena. Sofía dudó. No sé si fui feliz, pero fui libre, o al menos pensé que lo era. Elena le pidió que regresara a casa, que volviera a ser Sofía, que reconstruyeran su relación. Sofía se mostró reacia. No puedo simplemente volver y pretender que nada pasó. Hay consecuencias legales, ¿no? Falsifiqué documentos y sé que la policía desperdiciara recursos buscándome. Elena no le importaba. Buscaremos abogados, encontraremos la manera, pero no puedo perderte de nuevo. Acordaron tomar las cosas con calma. Sofía no estaba lista para volver a Ciudad de México, pero aceptó mantener contacto regular con su familia. Comenzaron a reunirse semanalmente. Javier, Ricardo y Daniela también participaban en estas reuniones. Al principio eran tensas, llenas de silencios incómodos y preguntas difíciles. Ricardo especialmente luchaba con sus emociones. ¿Alguna vez pensaste en mí? ¿En cómo estaría sufriendo?, le preguntó en una de esas reuniones. Sofía lo miró a los ojos. Pensaba en ti todos los días y me odiaba a mí misma por lo que te había hecho. Pero cada día que pasaba, el regreso se volvía más imposible. Ricardo le preguntó si alguna vez había considerado contactarlos, enviar un mensaje anónimo para hacerles saber que estaba bien. Sofía admitió que lo había pensado muchas veces. Pero tenía miedo de que rastrearan el mensaje, de que me encontraran antes de que estuviera lista. ¿Y ahora estás lista?, preguntó Ricardo. Sofía suspiró. No sé si alguien está listo para enfrentar el desastre que dejó atrás. Pero ustedes me encontraron. Ya no puedo seguir huyendo. Las sesiones de terapia familiar comenzaron. Un psicólogo en Monterrey, especializado en trauma y dinámicas familiares, trabajó con ellos para navegar esta situación extraordinaria.
Les ayudó a entender que Sofía había experimentado lo que se conoce como una crisis de identidad aguda, exacerbada por presiones sociales y expectativas familiares. No era raro, explicó el terapeuta, que personas jóvenes sintieran la necesidad de escapar cuando sentían que su vida estaba fuera de su control. Pero la mayoría no lo hace de manera tan dramática, añadió. Lo que Sofía hizo fue extremo y las consecuencias fueron devastadoras para todos ustedes. Las sesiones no eran fáciles. Hubo gritos, lágrimas, acusaciones. Miguel, quien había desarrollado ansiedad por la desaparición de su hermana, le expresó su ira. Por tu culpa, tuve que tomar medicamentos para dormir. Por tu culpa, mamá casi se muere de tristeza. ¿Cómo puedes mirarme a la cara después de lo que nos hiciste? Sofía no se defendió, aceptó la ira de su hermano, sus acusaciones. Tienes razón, no tengo excusa. Lo que hice fue egoísta y cobarde. Pero Miguel no quería disculpas. Quería que Sofía entendiera el alcance del daño que había causado. Cuando estabas desaparecida, al menos podíamos tener esperanza de que volvieras. Ahora sé que elegiste dejarnos. Eso duele más. El terapeuta intervino, ayudándolos a expresar sus emociones de manera constructiva. Les enseñó que la sanación sería un proceso largo, que no habría resolución instantánea. La confianza se reconstruye con acciones, no con palabras, les dijo. Mientras tanto, la situación legal de Sofía se complicaba. Un abogado contratado por la familia explicó que aunque no había cometido un delito por desaparecer voluntariamente, el uso de documentos falsos sí era ilegal. Podría enfrentar cargos y posiblemente tiempo en prisión. Pero dado que es su primera ofensa y las circunstancias atenuantes, es probable que reciba una sentencia suspendida o trabajo comunitario, explicó el abogado. El verdadero problema es revertir la identidad de Valeria Soto y restaurar legalmente su identidad como Sofía Mendoza. El proceso requeriría acudir a las autoridades, confesar, cooperar con la investigación sobre la red de falsificación de documentos. Sofía estaba aterrada. ¿Y si me meten a la cárcel? Javier le tomó la mano. Entonces iremos a visitarte todos los días. Pero tienes que enfrentar esto. No puedes vivir como Valeria para siempre. Después de mucha deliberación, Sofía accedió. En abril de 2022, acompañada por su familia y su abogado, se presentó ante la Fiscalía de Nuevo León. Confesó haber falsificado su identidad, proporcionó detalles sobre cómo había obtenido los documentos, cooperó completamente con la investigación. Los medios de comunicación se enteraron de la historia. Los titulares eran sensacionalistas. Mujer desaparecida por 3 años, vivía con identidad falsa en Monterrey. Novia prófuga. El caso de Sofía Mendoza. La historia se volvió viral. Algunos simpatizaban con Sofía entendiendo su crisis de identidad. Otros la condenaban por el dolor que había causado a su familia. Las redes sociales se dividieron. Hubo debates acalorados sobre salud mental, presiones sociales, responsabilidad personal. Sofía tuvo que enfrentar no solo las consecuencias legales, sino también el juicio público. El proceso legal tomó meses. Durante ese tiempo, Sofía regresó a Ciudad de México. Fue extraño para ella estar de vuelta en la ciudad que había abandonado. Todo se sentía familiar, pero distinto. Visitó el departamento donde había vivido con Ricardo, ahora habitado por otras personas. Pasó por la parroquia donde se habría casado. Se sentó en los bancos del parque donde solía pasear con su madre. Elena la acompañaba a todas partes, temerosa de dejarla sola. Sofía lo entendía. «¿Temes que vuelva a irme?», le dijo una tarde. Elena no lo negó. «No podría sobrevivir a perderte otra vez». Sofía le prometió que no huiría. «He aprendido que no se puede escapar de uno mismo. Donde sea que vaya, ahí estaré yo con todos mis problemas».
Daniela y Sofía también reconstruyeron su relación. Daniela le mostró todas las publicaciones en redes sociales que había hecho durante la búsqueda, los videos de las marchas, las entrevistas con medios. «Nunca dejé de buscarte», le dijo. Sofía lloró al ver todo el trabajo que su hermana había hecho. No merecía tanta dedicación. La relación con Ricardo era la más complicada. Se reunían ocasionalmente, pero la tensión era palpable. Ricardo había seguido adelante con Ana, aunque la relación se había vuelto tensa con el regreso de Sofía. «No sé qué hacer», le confesó Ricardo a Sofía en una de sus reuniones. «Parte de mí todavía te ama, pero otra parte está furioso contigo. Y Ana merece a alguien que esté completamente presente, no a alguien atrapado en el pasado». Sofía le respondió con honestidad: «No espero que me ames de nuevo. No espero que volvamos a estar juntos. Ese barco ya navegó. Solo espero que algún día puedas perdonarme». Ricardo no estaba seguro de poder hacerlo. «Tal vez con el tiempo», dijo, «pero ahora mismo solo necesito espacio». Sofía respetó su deseo. Se prometió a sí misma no buscar una reconciliación romántica, solo la posibilidad de una paz eventual. En julio de 2022, Sofía fue sentenciada. El juez, considerando que no había antecedentes criminales, que había cooperado plenamente y que había actuado bajo estrés psicológico extremo, le dio una sentencia de 2 años, suspendida, y 300 horas de servicio comunitario. También debía asistir a terapia psicológica semanalmente y someterse a evaluaciones regulares. Sofía aceptó las condiciones con alivio. No iría a prisión. Tendría la oportunidad de reconstruir su vida. Su identidad legal como Sofía Mendoza Torres fue restaurada. Valeria Soto dejó de existir oficialmente, pero en privado Sofía sentía que era una mezcla de ambas personas. La chica que había sido y la mujer en la que se había convertido durante esos 3 años de anonimato. Cumplió su servicio comunitario trabajando en una organización que ayudaba a familias de personas desaparecidas. Ironía del destino. Trabajar con familias buscadoras le dio una nueva perspectiva. Conoció a madres que llevaban décadas buscando a sus hijos, a hermanos que revisaban fosas clandestinas esperando encontrar restos de sus seres queridos. Sofía se sentía culpable de una manera nueva. «Yo estaba viva todo el tiempo», le dijo a Elena una noche, «y estas familias están buscando a personas que probablemente están muertas. No merecía el esfuerzo que pusieron en buscarme». Elena la abrazó.